Listo. Ya, a ver, mira. Entonces, como tú eres el único acá, voy a explicar con un poco más de detalle a ti. A ver, eh, resumen, ¿cómo se llama este? Tenemos como, primero tenemos un terreno de lo más simple. El terreno, bueno, es un poco familiar, ¿no? Es de los más sencillos que se han trabajado en su momento. ¿Estás compartiendo? Sí, sí. Ah, voy a compartir pantalla, disculpa. Comparto pantalla, un momento. Acá está. Compartir pantalla. Ahí está. Ahora es mi pantalla, ¿no? Ya. Sí, ya te veo. Perfecto. Entonces ya, ahora comenzamos. Entonces tenemos un terreno de lo más simple. Este es el terreno más simple que he encontrado, de hecho. ¿Cómo se llama este? Para hacer un ejemplo. Hay terrenos más complejos, pero ¿cómo se llama este? Hay terrenos más complejos, pero vamos de lo fácil a lo difícil. Entonces, tenemos un terreno natural. Voy a activar los bordes nada más para que se vea. Ya, cuando estamos, ya, pequeño, ¿cómo se llama este? Pequeño, ¿cómo se llama este paréntesis? To- Solamente para recordar. Los elementos que se encuentran a la izquierda son las entidades, ¿de acuerdo? Puntos, superficies, alineamientos, sitios, pipe networks, corredores, ensamblajes y survey. De todas estas de acá, en todo el tiempo que estés chambeando, ¿cómo se llama? Con ingeniería civil, casi el 90% de las veces vas a trabajar con ellos. Esto lo vas a ver muy poquito lo vas a ver. Lo vas a ver, sí, pero en pequeño porcentaje. Esto acá también en pequeño porcentaje, no tanto como esto acá, y esto de acá también en gran porcentaje. La intersección es una parte del corredor, ¿de acuerdo? Es una parte del corredor. Al final, ¿cuál es el objetivo? Construir un corredor que es una vara lineal. Ese es el objetivo. Entonces, tenemos las entidades de Civil 3D, alineamientos, superficies, puntos, corredores, ensamblajes, pipe networks, bridge, sitios, crossovers, etcétera. Ya, esas son las entidades. Ahora, cada entidad puede tener una subentidad. Por ejemplo, los alineamientos, ¿no? Haciendo un pequeño repaso. Este alineamiento, que se llama ejemplo, un momento, voy a cerrar la puerta. Este alineamiento es un alineamiento de lo más simple. Solo una línea nada más. Pero, como ya han visto, quizás como se llaman otros ejemplos en otros proyectos, los alineamientos no solamente son líneas, pueden ser varias líneas, y estas líneas están unidas por curvas. Están unidas por curvas. Entonces, a esto a todo el conjunto se le conoce como la entidad y a los pequeños elementos que forman el conjunto son las subentidades. ¿De acuerdo? Para que quede claro. Entonces, tenemos acá, ¿cómo se llama este? Un alineamiento. Para hacer un repaso del video pasado, aquí estamos en la creación de corredores. ¿Qué necesito yo para crear un corredor? Necesito tres cosas. Necesito un alineamiento básico. Necesito un perfil longitudinal y una rasante. Y necesito un ensamblaje. Entonces tengo un alineamiento. De este alineamiento creamos el perfil longitudinal y creamos sus rasantes. Voy a repetir el proceso de manera breve, de cero, para que vean cómo se crea. Vamos a ver. Cuando quieran borrar una rasante, ojo, cuando quieran borrar una rasante, les recomiendo que no la borren directamente así. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, cuando dibujan una rasante, pónganse que yo quiero que tengo un perfil longitudinal y quiero crear una rasante. Quiero dibujar así, ¿no? A ver, vamos a mover esta cosita. Ya. Quiero crear una rasante. Por ejemplo, la rasante número uno, que se llame. Eh, y de accidente cierro esta ventana. La rasante número uno como entidad se ha creado. Aquí está, en la lista. ¿Vieron? Acá está. Entonces, no digamos, no necesariamente porque las borras visualmente van a desaparecer. A veces necesitas borrarlas directamente del menú. Entonces, dentro del menú de Centerline Alignments, tenemos un alineamiento. Y dentro del alineamiento, dependiendo de qué cosas vamos creando, se van habilitando, como se llama, las categorías. Ahorita para hacer un repaso,
ya que hace tiempo no tocamos esto, voy a borrar todo y voy a volverlo a crear para que observen cómo se hace. A partir solo del alineamiento nada más. Ya está. Cross sections también voy a borrar esto acá. Listo. Ahorita no tengo más que una línea. Listo. En este momento no tengo más que un alineamiento que es una línea recta. Nada más. ¿De acuerdo? Voy a hacer una cosa acá. Voy a crear un alineamiento, pero voy a crearlo un poco más complejo. Así. Los alineamientos se pueden crear de varias maneras. Lo puedes crear a partir de una polilínea. Lo puedes crear dibujándolo tú manualmente. Voy a hacerlo de las dos maneras, ¿ya? Para que tengan noción completa. Puedo hacer yo esto. Observen, por favor. Puedo tener una polilínea que yo dibuje de esta manera. Así, 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 así. Muchas veces los alineamientos los dibujan de esta manera. Trazan una polilínea, esta polilínea que voy a marcar de rojo acá, observen. Y después voy a, ¿cómo se llama ese? El alineamiento, acá hay una opción que tenemos que se llama crear alineamiento desde objetos. Puedo hacer esto, cliqueo el elemento, que es la polilínea, le doy Enter, me va a preguntar, se dan cuenta que se genera una flecha acá, me pregunta el sentido del alineamiento. Si es que no estás conforme con este sentido, le puedes dar reversa. Miren, le doy reversa, la flecha ha cambiado. Le voy a poner ejemplo uno nomás, nada más como nombre, este alineamiento. Esto aquí es el estilo del alineamiento, ¿de acuerdo? En la plantilla de estilos que podemos tener. Esto de acá también son el estilo de las etiquetas. Lo voy a poner uno cada 500 metros. Depende de la plantilla con que ustedes cuenten, las etiquetas van a variar. Pueden copiar las etiquetas de otros archivos, pueden crear las suyas propias, ya depende de ustedes. Ahora, esto de acá, este botón va a cambiar mucho lo que yo voy a hacer. Si yo le doy añadir curvas, ¿cómo se llama entre las tangentes? Primeramente, ¿qué es una tangente? Una tangente es esto. Si en el espacio, una planta, tienes dibujado una línea así y después otra línea así, estas dos líneas son tangentes. Perdón, estas dos líneas, si quiero generar una curva tangente, la curva sería de esta manera. Observen. Así. Depende del radio que le das, pero ¿cómo se llama? Esta curva de acá depende de estas dos líneas para existir. Como se dieron cuenta, yo tengo un montón de vértices aquí que he doblado de izquierda a derecha. Entonces, si yo le pusiera acá que yo quiero crear, ¿cómo se llama? Curvas por defecto con un radio de 50 metros, lo va a hacer. Pero si le quito la opción, se va a quedar con un alineamiento lleno de vértices. Lo voy a dejar, ¿cómo se llama ahorita? Como está, para que se den cuenta. Ajá, miren. En este alineamiento se han creado un montón de... en cada vértice que yo giré izquierda a derecha se creó un radio, ¿cómo se llama? De 50 metros. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta así. Observen. Dense cuenta que cuando yo le doy escape, vuelve al menú normal. Pero cuando yo cliqueo el elemento, salen nuevas opciones. Y eso siempre va a pasar. Cada vez que tú cliques un elemento, salen las opciones, ¿cómo se llama? Que tú tienes para manipular esa entidad. En este momento, ¿cómo yo me doy cuenta de los radios de las curvas que tengo? Así. Miren, si nos vamos al editor de geometría, ajá, este editor de geometría precisamente también sirve para crear el alineamiento. Observen acá. Ahora, digamos que yo tengo curiosidad de saber de las curvas que yo he creado, si son cada 50 metros, por ejemplo. Entonces, en este botón de acá, que se llama Alignment Grid View, acá se dan cuenta. Acá se dan cuenta. Voy a extender esta ventana. Como checan acá, cada curva por defecto, al momento de crear el alineamiento de este objeto, me lo ha generado con un radio de 50. De hecho, si yo cliqueo aquí, se dan cuenta que, ¿cómo se llama Se va sombreando, ¿no? Se va sombreando la subentidad. Línea, curva. Acá incluso te lo dice. Líneas y curvas. Pónganse que yo quiero modificar esta curva. Le doy un zoom para que vean a quién me estoy refiriendo. Ella. Y ahora lo que voy a hacer, voy a cambiarles el radio. En vez de 50 le voy a poner un radio de 100. Y se cambió. Ya está cambiado. ¿Vieron? Entonces, de esa manera puedes cambiarlo. ¿Por qué les muestro esta opción? Porque muchas veces cuando la gente manipula alineamientos, ¿ya? A veces comete ese error. Chapas el alineamiento
Y a veces para acomodarlo hacen esto. Voy a cambiar el estilo a uno más simple. A ver, vamos a ver. Ahí está. Así se nota mucho mejor, ¿no? Pueden ver la diferencia entre curvas y líneas. Dense cuenta que estos pequeños tics de acá, yo puedo manipular el lineamiento. Dense cuenta que lo puedo mover así, a mi antojo, o lo puedo mover así, para disminuir la curva. Muchas veces la gente para acomodar un alineamiento, a veces lo mueve así, así, ¿no? Pónganse que lo acomoda. No se están dando cuenta que el radio que están dejando es un radio así medio extraño. Si reviso de nuevo, checo este radio, dense cuenta que es un radio de 329.633. Y bueno, cuando estés construyendo es un poquito raro, ¿no? Que les digas al maestro constructor o al topógrafo que está haciendo el replanteo que tienes un radio de 329.633. En ese caso lo reparas, 329. Eso pueden hacerlo siempre que hagan una propuesta con un alineamiento o reparen un alineamiento en cuanto a orientación, verifiquen que los radios están correctos. Es una recomendación. Ahora, ¿cómo se llama este? ¿Qué puedo hacer yo con ya, ahora que yo cliqué el alineamiento y entro a su editor de geometría, ¿qué puedo hacer yo con esto? Como les enseñé anteriormente, ¿cómo se llama este? En un video pasado, puedo editarlo acá. Puedo generar nuevos puntos PI, como están viendo acá. ¿Ven? Nuevos puntos genero. Puedo generar nuevas curvas en esos puntos. Puedo hacer una gran variedad ¿cómo se llama? Puedo hacer una gran variedad de movimientos, ¿no? Puedo incluso borrar subentidades. Por ejemplo, ustedes ven que aquí tengo una curva, una línea y una curva. Puedo hacer esto, observen. Si borro la subentidad, ¿vieron? Eliminé la línea. ¿Esto afecta a la funcionalidad del alineamiento? Sí, claro que sí. Al ser discontinuo, a veces la información no sale completa del tramo que está hueco para adelante. ¿Qué pasa si es que hicieron eso y quieren regresarlo? Bueno, se dan cuenta que acá también tienen herramientas de dibujo. Por ejemplo, dibujar una línea entre dos puntos, dibujar una curva, dibujar una espiral, ¿ya? La espiral, digamos, en el tema de obras lineales como enrocados, como diques, ¿no? No lo ven. ¿Por qué? Porque la espiral más que nada se le conoce como curva de transición. Esto acá se ve en carreteras más que nada. Recuerden que en carreteras tienen que hacer estas curvas de transición para que, bueno, los peraltes transicionen correctamente, ¿no? Entonces, le doy aquí, para reparar, voy a dibujar un tramo tangente. Tiene que ser con la misma orientación que yo he hecho. O sea, si el elemento nace de abajo para arriba, tengo que respetar eso. Listo, ya está. Y ya he corregido mi alineamiento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿pueden dibujar un alineamiento de manera manual? Sí, sí pueden, si hacen esto. Yo aquí lo he hecho desde una polilínea. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Cuando tú creas un alineamiento a partir de una polilínea, es porque tú ya has tanteado algo con esa polilínea. Es más sencillo, es más práctico. Incluso pueden hacer esto. Observen. Ahora, pónganse que yo quiero crear un alineamiento, pero esta vez yo no le digo al Civil 3D que trace los radios. Esta vez el que traza los radios soy yo. Por eso uso el comando fillet en la opción de radio. Pónganse que quiero curvas cada 80 metros por una razón X. Acá el comando fillet, ya como se llama se encarga de trazar las curvas. No me deja acá porque 80 metros es muy largo para esta pequeña distancia. Entonces, fillet radius, le voy a dar un radio de 50 metros. ¿Dónde más que nada juguetean ustedes haciendo estas cosas, tantos movimientos de alineamiento? En obras lineales no tienen tantos cambios, a menos que tengan una restricción, pero en habilitaciones urbanas, como ejemplo, les mandan una chambita y van a hacer una pista, ¿ok? Por ejemplo, en habilitaciones urbanas, ¿qué tal? A ver, ¿quién entró? Y yo me estoy conectando desde mi PC. Ok, ok. Por Sí. ejemplo, sí, sí, adelante, no hay problema, chalo. Ya, a ver, mira. Entonces, en habilitaciones urbanas, por ejemplo, cuando ustedes saben que las calles son un desastre, son un zigzag, ustedes que han estado en los conos, cono sur, cono norte, ven que a veces es un mamarracho, ¿no? Las calles, por mil direcciones. Ahí tienen que jugar bastante con su alineamiento. Muchas veces no le va a quedar perfecto. Por tanto, es más simple si lo hacen desde una polilínea. A veces no es tan fácil dibujarlo directamente, ¿no?
Entonces, alineamiento, crear desobjetos. Dense cuenta que estoy repitiendo la misma operación que hice hace un momento. Lo creo con un sentido que yo quiera. Y si no le pongo este check, vamos a ver qué pasa. Para que no cree curvas por defecto. Ajá, ya creó las curvas, pero vamos a ver en alineamiento. Ya ha creado las curvas como yo las he predispuesto, ¿no? Entonces, para crear un alineamiento tienen toda la libertad del mundo. Ya depende de ustedes. ¿Qué pasa si lo hubiera elegido la tercera opción, crearlo manualmente? Pueden hacer eso, pero tienen que tener un poquito más de cuidado. Alineamiento, herramientas de creación de alineamiento, es la misma ventana que ustedes vieron hace rato, solamente le doy un nombre. ¿No? Creamos con tangentes. Puedo hacer esto, ¿no? O puedo hacer esto con curvas. Ya depende de la simpleza en el caso que me encuentre o la necesidad que tenga yo de hacer estas jugadas. En este caso, yo me voy a quedar con lo que estaba haciendo, con este alineamiento que está un poco, bueno, en curvas. Me conviene que tenga curva cerrada para mostrarles a veces unos defectos que hay en los corredores. Entonces, paso número dos, ¿qué necesitamos? Para crear un corredor ya tenemos un alineamiento. Y como expliqué en el video, en los videos pasados, un momento, como expliqué en videos pasados, ¿cómo se llama este? Tenemos alineamientos horizontales y tenemos alineamientos verticales. Lo que ustedes están viendo ahorita es un alineamiento horizontal. Cuando le dices a cualquier persona alineamiento, directamente lo relacionan con un elemento que existe en el plano XY, ¿no? Pero también hay elementos que existen en el plano XZ, o sea, existen que avanzan y cambian en altura. Precisamente esas son las rasantes del alineamiento. No puede existir una rasante si no existe un alineamiento. Estas son como sus hijos, ¿no? Si el alineamiento me guía de manera en planimetría, como estamos viendo ahorita que esto es planimetría, en altimetría me va a guiar la rasante. Entonces, vamos para acá. Dibujamos un perfil longitudinal, ¿de acuerdo? Con la opción Profile. Create Surface Profile. En este caso, creo que parece que ejemplo uno es ¿cómo se llama el alineamiento que tengo? Ahora, dense cuenta acá que tengo tres superficies. Recuerden que, dependiendo de las superficies que yo introduzca, estas van a aparecer en mi perfil longitudinal. En este caso, mi alineamiento no pasa por ninguna de estas. Las puedo colocar, no me va a afectar absolutamente en nada porque ni siquiera mi alineamiento las toca, pero voy a colocar solo esta por si acaso, nada más. Entonces, aquí pueden elegir el estilo con que se va a representar. Puedo ponerle la gran gama con que cuento con esa plantilla. Inicio, fin, mínimo, máximo. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar aquí. Ahí está. Lo que están viendo ustedes ahorita es el perfil longitudinal del alineamiento. ¿De acuerdo? Depende de la plantilla con que cuenten, la presentación con la que cuenten, ustedes, ¿cómo se llama? Van a poder cambiar, ¿no? ¿Cómo se llama o trabajarlo a su gusto. Como les dije alguna vez, a veces es conveniente trabajar con la escala exagerada. ¿Por qué? Porque en la escala real a veces no podemos. Ahorita, por ejemplo, el perfil longitudinal en ambas escalas está en la misma escala, pero no tiene exageración vertical. ¿Cómo me doy cuenta cuando un perfil longitudinal tiene o no exageración vertical? De esta manera. ¿Ve? En este caso, este perfil longitudinal tiene una exageración vertical de 2. Quiere decir que si yo mido un metro ¿cómo se llama en X, en Y son 2 metros. Voy a verificarlo para que se den cuenta. Tienen que tener mucho, mucho cuidado con esto. Entonces voy a, por ejemplo, este círculo a poner 2 metros. Exacto, se dan cuenta que 16 a 14 debería haber 2 metros, pero en este cambio hay 4. Está exagerado por 2. Deben tener extremo cuidado acá. ¿Por qué? Porque muchas personas, por más experiencia que tengan, he visto, ¿cómo se llama?, que se equivocan en esta cosa. No solamente, el perfil longitudinal es una forma de en que ustedes pueden ver los elementos como los terrenos, todo, ¿no? En una especie de corte. Pero también en las secciones transversales he visto que personas con experiencia, ¿no? Se equivocan a veces, no se dan cuenta de ese detallito y cometen errores garrafales. Por eso entonces, consejo, cuando vean el perfil longitudinal, asegúrense o revisen al menos si la escala está exagerada, ¿ok?
Siempre chequen eso. En este caso, pónganse que yo voy a trabajar con una escala exagerada por cinco, ¿de acuerdo? ¿Por qué hago eso? Porque a veces quiero ver las deformaciones del terreno en escala Y un poco más exageradas. Me ayuda para tomar decisiones. Como comenté en el video pasado, en algún momento estuve diseñando una calle para una municipalidad y me avisaban de los sumideros, por ejemplo, ¿no? Y digamos que cuando todo estaba en escala, sin exageración, casi era imperceptible. Tuve que exagerarlo por 5 para que recién se pudiera verificar, ¿no? Dónde estaba el buzón. Y cómo se llama. Y también cuando ploteé mis planos, también estaban con escala exagerada para que fuera bastante visible porque se había tomado esas cotas. Entonces, en muchos planos, cuando se plotean obras lineales, no es raro que vean cómo se llama que la escala vertical sea mayor. Ya, ahora voy a trazar una rasante. ¿Cómo se trazan estas rasantes? Se trazan así. Cliqueo el perfil longitudinal y cuando cliqueo, es lo que les dije, cuando una entidad o subentidad, en este caso, si se dan cuenta, el alineamiento que yo creé primero no tenía estas opciones activadas. Por ejemplo, no tenía ni una de estas, las tenía vacías. Pero ahora que yo he creado, ¿cómo se llama? La vista, esto es la vista de perfil. La vista de perfil es esta. No hay que confundir. Una cosa es el perfil, que es la línea, y otra cosa es la vista de perfil, que es la grilla. Si yo selecciono, dense cuenta que selecciona como un todo. Si yo selecciono esto, no lo puedo seleccionar, ¿no? Pero dense cuenta que eh, Profile Properties, en este caso, este es el único perfil con el que cuento ahorita, con él. Y su nombre es ejemplo uno. Yo le voy a cambiar de nombre, por ejemplo, terreno natural. Vamos a poner. Terreno natural. Natural. Acá también cambia, ¿ven? Entonces ese perfil es este. Recomendación, siempre tengan prendido, con el comando MO, siempre tienen prendido ustedes la capa de propiedades, ¿no? Mucha gente la tiene apagada, es normal, a veces molesta porque ocupa espacio, pero ayuda bastante porque pueden ver las propiedades de varios elementos. Por ejemplo, yo selecciono todo eso, ya, hay varios elementos, pero aquí me dice que dentro había una Team Surface, un alineamiento, una polilínea, o sea, puedo saber con lo que estoy lidiando. Cliqueo esto, sé que es un alineamiento. Cliqueo esto, sé que es una Team Surface. Cliqueo esto, sé que es una polilínea. Muchas veces necesitas saber la diferencia entre elementos y eso te ayuda. Te da mucha información adicional, ¿cómo se llama? Extra que te ayuda también. Por ejemplo, si cliqueo esto, me dice la información del alineamiento, me dice su longitud, su estación de inicio y fin, y su longitud total. Eso es información bastante útil a la hora de que voy a evaluar una alternativa de solución, ¿no? En una polilínea, ¿qué información me da? Me da la cota de la polilínea, que es fundamental cuando quiero generar curvas de nivel a partir de polilíneas. Me da el área que encierra la polilínea, bueno, eso no me sirve tanto, pero la longitud de la polilínea es un dato, un datazo, ¿cómo se llama? Que me sirve para, eh, digamos que cada vez que vas a hacer un dibujo diferente, a veces necesitas saber exactamente cuánto mide una polilínea X, ¿no? Pues aquí está el dato, lo puedes ver directamente, sin necesidad de entrar a otras ventanas. Entonces, continúo con el perfil. Ya saben que esto es una vista de perfil y ya saben que esto es un perfil. Ahora, yo quiero dibujar más perfiles. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo trazo un corredor, ¿cómo le definimos? Un corredor sería, en resumen, una sección típica, como la que estoy viendo acá, un ensamblaje. Un ensamblaje que viaja a través del espacio, guiado por un alineamiento y su respectiva rasante. Ahora, un corredor, mucha gente te dice, yo le pregunto a las personas, ¿los corredores necesitan, cómo se llama necesitan más elementos para funcionar? Sí, a veces me dicen, los corredores también necesitan una superficie. Depende del corredor, porque un corredor perfectamente se puede hacer sin un terreno, ya, es opcional. Pero lo normal es que los hagas con terrenos, porque se supone que estás chambeando movimientos de tierra y toda esa cosa. Pero no son absolutamente necesarios. Entonces, vamos a trazar acá una nueva rasante. Recuerden que en este momento estoy trabajando con un canal. Por tanto, los canales, el ensamblaje que voy a utilizar, o el PKT, necesita dos guías en altura. Si yo no le doy estas guías, el ensamblaje va a conservar su tamaño que tiene por defecto. Si yo le doy estas guías, va a variar, como se llama su altura, a medida que vaya avanzando.
En este caso, las dos guías que necesitan altura son la corona y son la rasante. En este caso, me voy para acá, me voy a este elemento que está aquí. Dense cuenta que es un ensamblaje de lo más simple que hice. Es un ensamblaje que hice como ejemplo. Vamos a ver. En este caso, está trabajando así. Observen. Fue programado para chambear de esta manera. Este punto de acá, para este ensamblaje, es la rasante. Y este punto de acá, para este ensamblaje, es la corona. Dependiendo que yo determine una rasante para él y él, va, como se llama, darle la forma que yo quiero. Vamos a hacer lo más simple del mundo. Primero voy a empezar dibujando la rasante. Le voy a dibujar un poco a grosso modo, porque es un terreno casi llano. ¿Cómo lo hago? Cuando cliqueas la grilla, te salen opciones de perfil. En este caso, Profile Creation Tools. Vamos acá y voy a poner rasante nada más. Únicamente rasante. Voy a dibujarlo con... Puedo dibujarlo con puras tangentes, o sea, puras líneas rectas, o puedo dibujarlo con curvas. En este caso, vamos a dibujarlo con nada más que tangentes, ¿de acuerdo? Porque los canales es un poco difícil que tengan curvas en altura, pues. Una pista sí, pero un canal no. Entonces, vamos a dibujar aquí un canal casi enterrado. Estoy avanzando aquí. Solo estoy cliqueando nada más la alternativa que tengo. Y ya está. Ya, cliqueo acá. Ya, entonces tenemos aquí la rasante, la cual va a servir para la guía de nuestro canal. Y ahora voy a crear la rasante corona. Tengo opciones, tengo opciones. Puedo hacerlo de esta manera. Simplemente puedo agarrar y volver a repetir la operación. O pueden hacer esto. Simplemente chapan de nuevo la grilla. De nuevo le damos a Profile Creation Tools y... No, no, acá no, disculpen. Cliqueamos la rasante, ahí está, cliqueamos la rasante y ahora nos vamos a las herramientas de edición. ¿Se dan cuenta de algo? Estas herramientas de edición son casi las mismas que las herramientas de edición que yo tenía en mi alineamiento. Por eso decía yo, la rasante no es más que un alineamiento, pero en altura. Entonces, las herramientas de edición son casi las mismas. Si sabes editar un alineamiento, sabes editar una rasante. ¿Qué hago yo? Voy a crear una copia. Ya está. Y ahora, ¿qué hago con esta copia? Dense cuenta que acá dice Profile Layout Tools, rasante. O sea, cualquier cosa que haga ahorita afecta al perfil llamado rasante. Acá hay una que se llama rasante copias, dense cuenta. Si yo cliqueo de nuevo, ahora sí, dense cuenta que está señalando a rasante copia. ¿Qué hago entonces para separarlos? Alguien me podría decir, oye, usas el comando mover, ¿no? Y ahí ya está. Puede ser, pero no va a mover la altura exacta que yo quiero. Para mover una rasante y asegurarte que estás en lo correcto, ya que recuerden que este perfil tiene una escala exagerada, digamos que yo te diga, a ver, muévete 1 metro para arriba o 2,50 metros, no vas a estar multiplicando con tu calculadora, ¿no? Para moverlo. ¿Cómo se llama con el comando mover? No, lo que haría yo sería esto. Simplemente cliqueo y acá hay un pequeño comandito que se llama Raise Lower PBIs. Y al simplemente darle un valor, puedes alzar totalmente o bajar totalmente una rasante. Esto es bastante útil en el momento que ustedes creen, ¿cómo se llama perfiles longitudinales de pistas con pavimento, ¿no? Pistas que necesitan una rasante y una subrasante. Muy, muy útil, la verdad. Voy a alzarlo unos 3 metros. Ahí está. Ahora la copia que yo creé está alzada a 3 metros perfectos desde la rasante.
Le voy a cambiar de presentación, solamente para diferenciarlas. Vamos a ver. Voy a poner cualquiera, la que yo quiero. Así, solo necesito diferenciarlas. Y le vamos a poner un nombre. Voy a ponerle subrasante. No, o corona, rasante corona. Listo. Ahí está. Grabo aquí. Y ya tengo, ¿cómo se llama este? El segundo paso. Primero, un alineamiento. Después, un perfil longitudinal, una vista de perfil que tenga sus respectivas rasantes para chambear. Y por último, el ensamblaje. El ensamblaje. Este ensamblaje, por ejemplo, es uno que había creado como ejemplo. Vamos a ver su nombre, Subassembly Properties. Cuando quieren saber, como había explicado alguna vez, no sé si lo hice acá en algún video, cuando había creado este elemento aquí, este elemento, pónganse que están en una computadora nueva, ¿de acuerdo? En una computadora, no sé, se han instalado en un nuevo equipo. Cuando quieran encontrar este elemento, lo que tienen que hacer es esto. Le dan a clic derechos, Subassembly Properties, y aquí pueden ver los nombres externos o internos del elemento. En este caso, su nombre interno es ejemplo. Es el nombre interno del subensamblaje o PKT. Y su nombre externo es este, aquí. Ejemplo uno. Copio esto, lo voy a buscar en mi computadora, lo busco aquí. Ahí está. Y acá está. Precisamente este es el PKT que hicimos como ejemplo. Algo simple, la verdad, pero pues, me sirve, me sirve. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya tengo un ensamblaje, tengo, ¿cómo se llama este? Tengo un perfil longitudinal. Voy a crear el ensamblaje de cero para que entiendan cuál es el proceso. Ahora, ¿qué es un ensamblaje? En resumen, el ensamblaje es la sección típica, ¿de acuerdo? Cuando tú creas en el Subassembly Composer o te vas a la pestaña de aquí, en Tool Palettes, tú puedes ver aquí, por ejemplo, observen, todos estos de aquí, todos, son los subensamblajes genéricos de Civil 3D, ¿de acuerdo? Estos son míos, por ejemplo, ¿no? Que yo uso para trabajar, pero todos los que están viendo acá son de Civil 3D. Puedes crear tus propios subensamblajes con el Subassembly Composer y les recomiendo a todos que bastante que aprendan a hacerlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todas estas herramientas de aquí son bastante útiles, muy buenas todas, pero al fin y al cabo no es que llegues a usar todas. Y son para casos, algunas son para casos recontra específicos y otras no tienen todas las opciones de edición que tú quieres. Por eso si tú creas tu propio PKT, estás creando algo que tú conoces perfectamente, que puedes editar, como se llama este, como te dé la regalada gana, y con la forma que necesites. Bastantes veces van a requerir de hacer un PKT propio, ¿no? Muy rara vez entra un trabajo, ¿cómo se llama este? De habilitaciones urbanas, ¿no? Por ejemplo, que es lo más común cuando trabajas con una municipalidad, o de obras lineales, ¿no? Donde no haya una persona que no sepa usar su Assembly Composer. Es muy necesario. Y así se puede hacerlo de manera básica. De verdad, aprendan su Assembly Composer, ¿ya? Ahora recuerden que se viene, ¿cómo se llama este? El tema que ahora es obligatorio que todas las personas sepan BIM, ¿no? En unos años. Entonces, no es mal momento para empezar a capacitarse en eso. A ver, entonces voy a crear un ensamblaje de cero. Voy a borrar esto. Pues tengo dos opciones, ¿ok? Podría hacerlo con los ensamblajes genéricos de Civil 3D o podría hacerlo con el ensamblaje que yo tengo. Vamos a hacerlo de las dos formas, ¿ya? Lo vamos a hacer de las dos maneras. Vamos a ver. Primero voy a crear un ensamblaje que tenga, ¿cómo se llama? Los ensamblajes genéricos de Civil 3D. Y después voy a crear un ensamblaje que tenga mis ensamblajes creados personalmente. Vamos a ver acá. Como les dije, todo lo vemos en Tool Palettes. Aquí vemos dependiendo del caso que yo necesite. Entonces, creamos un ensamblaje. Crear ensamblaje, que no es más que crear un punto donde vas a insertar los subensamblajes. Voy a ponerle acá sección
típica Civil 3D. Esto de aquí, no, esto de aquí, Code Set Style. ¿Qué es el Code Set Style? Es tal cual como dice el estilo, como se llama, de los elementos que va a tener el ensamblaje. La palabra Code Set es basta. ¿Por qué? Porque un PKT está creado, un PKT sea de Civil 3D genérico, sea creado por ti mismo, está creado a partir de puntos, de líneas y de formas. Entonces, la presentación de esos elementos depende del codeset style. Por ejemplo, tú tienes un PKT y quieres que se vea como pavimento, ¿no? Te da un hatch de pavimento, un hatch de roca encima. Todo depende del codeset style. Vamos a trabajar en la edición de eso también. Cuando estemos trabajando con un PKT, no sé, de piedra, vamos a verlo ahorita, vamos a verlo ahorita. Helio Codeset, he creado uno así genérico, no me tomo ni una molestia. Voy a crearlo con un carril. De hecho, voy a trabajar con el carril más simple. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ley Super Elevation AOR. Y carril izquierdo, y le doy otro clic, carril derecho. Dense cuenta de algo, por favor. Bueno, si bien todas las opciones están en inglés, es un carril sencillo. Lo primero principal es que nosotros podemos ver en las... Por eso les digo que siempre tengan comando properties prendido, porque siempre tienen que ver opciones, principalmente cuando son corredores. Ahora, el comando, aquí nos enseña cómo se llama un par de cosas. Primero, puedes ver tú el lado del ensamblaje, puedes cambiarlo de izquierda a derecha, depende de ti, para qué uso le vas a dar. Puedes darle el ancho, default slope es el bombeo por defecto, Pave Deep 1, Pave Deep 2 y base Deep. Y subbase Deep. Dense cuenta que hay uno, 2, 3, 4 capas acá, y precisamente son las 4 capas que te está mencionando acá. Yo lo voy a hacer de la manera más simple. Un carril de 360 con un bombeo de 2%. El primer espesor de pavimento voy a ponerle 0.05, al segundo 0, y base de 0.30. Eso es lo más normal que puedes ver, ¿ya? Por ejemplo, en los conos, ¿cómo se llama? Cuando estás, no sé, viajando por San Juan del Lurigancho, Pamplona Alta, ves pavimento flexible en casi todas las pistas. Es básicamente una capa de pavimento de 5 centímetros y una base, ¿cómo se llama? Que a lo mucho tiene 30. Si yo quiero, digamos, estos parámetros, ¿de acuerdo? Voy a borrar esto acá. Si yo me da flojera por algún motivo, volver a colocar los parámetros, dense cuenta que, como les dije, cuando cliquean un elemento salen una serie de opciones en la parte superior. En este caso, ¿qué tengo? Tengo opciones del subensamblaje, mover, copiar y mirror, o select similar subassemblies. Bueno, entonces yo le voy a dar un mirror aquí, desde el, desde el tick del ensamblaje. Vamos a ver acá. Eh, Vamos a ver aquí. Parece que algo salió mal. Ya vamos a ver. ¿Cuál es el punto central? Este es el assembly. Vale. Entonces chapo esto. Mirror. Aquí. Ahí está. Tenía que darle el ensamblaje. Cuando le hacen un mirror, siempre denle el ensamblaje, recuerden. ¿Quién es el ensamblaje? Él. El punto que cree. De hecho, aquí incluso lo describe. Ensamblaje. Él es el subensamblaje. ¿De acuerdo? Por eso le digo. Tengan siempre esta ventana abierta para saber a quién le están dando clic. Ahora, exactamente he creado un clon. Ahora, ¿qué me faltaría acá? Su movimiento de tierras. Su movimiento de tierras. Voy a bajar la escala un poquito, vamos a ver si funciona. Uno en, uno en 50. Ahí está, mucho mejor. Ahora puedo ver los puntos. A ver, el movimiento de tierras se localiza acá, en Basic. Es un subensamblaje genérico que se llama Basic Slide Slope Cut Ditch. Es un ensamblaje que puede formar cunetas, sí, es un ensamblaje que genera corte y relleno y cunetas si tú quieres. Para eso lo coloco acá. Quiero que el corte y relleno nazca desde este punto. Por eso yo le doy clic acá. Es importante que tú definas desde dónde nace. Dándole clic, por ejemplo, que está en el lado derecho, es correcto. Include Daily Link, pueden dejarlo así. Perfil de corte, 2. Perfil de relleno, 4. For slope, no lo voy a tocar.
pero for slope width sí, porque aquí te está hablando de las dimensiones de la cuneta. O sea, básicamente lo que hace este PKT, si tú lo dejas así, es esto. Está tu pista y después esto va a ser una cuneta y después recién va a cortar o rellenar, dependiendo del caso. Pero yo no quiero eso, yo quiero que solamente corte o rellene. Entonces en los parámetros de cuneta simplemente le voy a poner cero. Listo, listo. Nada más. Ahora solo se va a limitar a cortar y rellenar. Perfil de corte 2:1, perfil de relleno 4:1. Ahora yo quiero crear una copia de él al otro lado. Puedo hacer esto. Chapwell. Puedo ponerle mirror. Vamos a ver si me deja de nuevo. Ah, se hizo un mirror, pero esta vez desde el punto equivocado. No hay problema. Me equivoqué adrede. Puedo agarrar este subensamblaje y puedo moverlo. Así. Le damos clic y le damos mover para que su origen sea otro. Quiero que el origen esté acá en este puntito. Y ahí está. Entonces, tiene solución siempre que lo acomodes. Tiene solución. No hay ningún problema. Ya tenemos un ensamblaje genérico de Civil 3D. Y ahora voy a crear al costado el ensamblaje con el PKT que he armado de canales. Puedo hacer esto, ojo, puedo hacer esto. Puedo copiarlo literalmente. Esto es algo que puede hacer por su ensamblaje. Puedes copiarlos como si nada. Puedo cambiarle nombre acá, puedo hacer mil cosas, pero bueno, no voy a hacer eso. Solo voy a copiar nada más porque me da flojera crear el otro. Borro esto de acá, borro los carriles. Listo, me quedé con un puntito de nuevo. Sí, entonces voy a ponerle aquí canal. Ya está. Entonces voy a ¿cómo se llama? La paleta. Cargar un PKT. Bueno, simple. Creamos una nueva paleta. Y voy a poner acá clase de corredores. Ahora, yo había localizado el PKT en el Subassembly Composer, me parece que con este nombre, ejemplo uno, lo voy a poner en un lugar donde pueda ser visible. Aquí, por ejemplo, lo voy a cargar. En escritorio, vamos a poner aquí ejemplo uno, ¿ya? En este caso, a mí me sale un anuncio. ¿Por qué? Porque yo ya lo tenía cargado en otra de mis paletas. No hay ningún problema. Lo puedo borrar de esa otra paleta. En este caso, solo estoy sobreescribiendo. Ustedes deberían tener cuidado con eso siempre. No tengan más, digamos, de un PKT con el mismo nombre cargado en sus paletas, bórrenlos, púrguenlos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos acá. Así como crea el carril, mi PKT de canal es la misma cosa. Lado derecho, lado izquierdo. No lo voy a tocar, porque las propiedades en sí de esto son muy básicas. Solo me pide el lado, ancho de canal, alto de canal, espesor de canal y los taludes de corte y relleno. Y ahora procedo. A ver, van a ver la diferencia entre que tú tengas un PKT personalizado y que estés usando un ensamblaje un ensamblaje genérico, subensamblaje genérico de Civil 3D. Ahora voy a pasar a crear mi corredor. Otra vez. Corredores Civil 3D. Así nomás. Voy a cambiar. ¿Por qué me sale este error? Por esto. ¿Ok? Voy a dar control Z. ¿Por qué me sale este error? Porque generalmente cuando una persona crea un corredor, le da todas estas opciones. O sea, rellena todos los espacios. Eso está bien, está mal. De hecho, está bien, pero recuerden que un corredor, mientras más compleja sea la configuración, bueno, me da igual si lo creo al inicio me da igual si lo creo al inicio con la metiendo todos los parámetros diferentes. Voy a hacerlo como normalmente se hace. Voy a poner el corredor nada más. El alineamiento se llama ejemplo uno. Recuerden que en un archivo puedes tener más de un alineamiento. La rasante que va a guiar va a ser rasante. El ensamblaje. ¿Ven estos botoncitos verdes? Estos botoncitos verdes o lo puedes seleccionar de la lista o el botoncito verde te permite seleccionar directamente el dibujo. Ahí está, ¿ven? Lo selecciona directamente el dibujo. Y el Target Surface va a ser SFO P6, P7. Y ahora le doy OK. Ahora, ¿qué significa esto de acá? Esta, chicos, es la ventana de parámetros del corredor. ¿De acuerdo? A esta categoría, dense cuenta que tiene una subcategoría. A él se le conoce como línea base. No, perdón, claro, como línea base.
Dense cuenta que acá te está pidiendo dos cosas de línea base. Quiero que me digas quién va a ser el alineamiento guía en el plano horizontal, en la planimetría. Y quiero que me digas quién va a ser el alineamiento guía en la base, en el plano vertical, en altimetría. Y esta región es como se llama, es que es como se llama, es como el hijo de la línea base. Si la línea base solo tiene una región, van a ver qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? Este nombre es altamente editable, esto también. Si tú apagaras este check, disculpen, si tú tuvieras más de una región, que puedes tener las cantidad de regiones que tú quieras, podrías apagar las que tú quisieras para que no estén activas. Ahora, el inicio y el final depende ya del modelador. Bueno, en este caso lo voy a dejar entero. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia, así como cuando trabajas en física 2, ¿no? Ustedes han llevado el curso de ondas, ¿cierto? Entonces, una onda, ¿qué es una frecuencia? Una frecuencia es el factor de tiempo que se requiere para que una onda dé un ciclo entero, ¿no? Entonces, la frecuencia aquí, lo que te está preguntando es, si tú estás creando un corredor y el concepto de corredor que yo les comenté es que se trata de una sección típica que viaja en el espacio, comandada por un alineamiento y una rasante, ¿cuántas veces en el espacio quieres que se repita esa sección típica? Es como si yo hiciera esto. Observen. Si en el espacio, por ejemplo, yo tuviera un rectángulo, pónganse que lo están viendo en tercera dimensión, ¿ya? Y después, 30 metros después, tuvieras el mismo rectángulo, lo que el corredor va a hacer unir estos vértices. Esto es lo que va a hacer. Esto es lo que hace. Ya, esto es porque tiene una frecuencia alta. Pero mientras más grande sea la distancia, tu corredor va a ser más brusco. Mientras más pequeña sea la frecuencia, tu corredor va a ser más fino. Entonces la pregunta es, Diego, ¿necesito siempre tener una frecuencia alta? Depende del corredor que tienes o depende de las condiciones del terreno. ¿Necesito un corredor con frecuencias bajas? Depende también con qué elemento estás trabajando. Si es una curva, obviamente. Entonces yo voy a hacer esto acá para que me entiendan. Lo voy a dejar todo en 25, ¿ya? Para que vean cuál es el producto que sale. Targets. Target se refiere a los objetivos del corredor. Dense cuenta, por favor, que como que estoy trabajando con corredores genéricos de Civil 3D, no hay mucha diferencia entre los targets que vemos. Vemos Outside Elevation Targets, With Target, esos son targets de desfase, que responden a los subensamblajes genéricos. Bueno, los voy a dejar ahí porque en realidad la gente se marea cuando ve esos nombres. Pero los targets de superficie, dense cuenta que como al crear el corredor que lo coloqué que sea el el SF o el P6P7, eh, esto de acá, ¿cómo se llama? Ya estaba, lo asigné desde un inicio, por eso aparece acá. Pero si no lo hubiera asignado, me toca asignarlo desde acá. Acá tengo una lista desplegable donde le puedo poner a todos estos elementos como target. Le voy a poner OK. Le voy a poner OK. Ahora me salen dos opciones. Marcar como reconstruir el corredor o marcar el corredor como fuera de fecha. Al darle la primera opción, el corredor va a empezar a reconstruirse tal cual. O sea, va a empezar a rearmarse de acuerdo a la configuración que yo le di. Si le doy a la segunda opción, el corredor no va a cambiar para nada. Es como si el corredor dijera, ya, bueno, no quieres reconstruirme ahorita, adelante. Yo voy a tener la configuración mía dentro cambiada, pero no voy a transformarme todavía. Entonces, le doy a la primera opción. La segunda es muy útil también cuando no quieren reconstruir el corredor a cada rato, ¿no? Y quieren solamente ver alguna otra cosa simple. Observen, este es el resultado. Ahora, dense cuenta, ¿ven estas líneas en planta? Esta es la frecuencia. A eso me refiero. Si lo vemos desde una perspectiva de Object Viewer, a eso me refiero. ¿Ven? Sea, cada vez que se repite la figura, es la frecuencia. Ahora ustedes se estarán preguntando, Diego, pero en cómo se llama en las opciones que tú le pusiste, todos decía 30, 25 creo, ¿no? 25. ¿Por qué y cómo se llama salen frecuencias, cómo se llama a veces que no están a esa distancia fija? Fácil. Porque yo también tenía unos checks puestos para que me salgan frecuencias en los puntos donde, digamos, la rasante cambia de dirección, donde hay puntos importantes geométricos. Por eso te salen frecuencias extras así. Pero dense cuenta que al final este es el resultado. Chequen que se ha generado una pista que corta, ¿no?
con el subensamblaje genérico. Solo está comandada por el perfil llamado rasante, nada más. Ahora, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver las curvas. Vamos a las curvas que eso me interesa. Dense en cuenta que las curvas están un poco cuadradas, ¿no? O sea, como que falta acá que se mueva. Acá también. Miren esta curva. Ustedes saben que en la vida real no van a ver una curva así, ¿no? Tan brusca. ¿Cómo lo solucionamos? Poniendo más frecuencias a las curvas. Así. Podemos. El corredor es un elemento altamente maleable. ¿De acuerdo? Se puede transformar de mil formas dependiendo del dominio del modelador. Por eso es necesario que todos entraran a esta clase, porque va a haber preguntas hasta por montón en el momento que yo voy modelando y en el momento que ustedes también vayan modelando, porque recuerden que también tienen que intentar replicar lo que yo hago para que me hagan sus consultas. Entonces, yo voy a agarrar acá a cualquier entidad de Civil 3. Uy, un momento, ya. Recuerden grabar el archivo, ya. Aquí no se me crashean archivos en esta computadora, pero en la computadora que tenía antes, se paraba crasheando, es por un tema de RAM, ¿no? De, a veces, ¿cómo se llama? La RAM te queda chica en la computadora, ¿no? Y pues, bueno, el Civil se crashea. O el procesador está al máximo, también se crashea el Civil. Entonces, observen, cualquier entidad de Civil que yo le dé clic derecho, siempre, siempre, siempre va a tener la parte de properties, sea una superficie, sea como sea. Sí, ese es un datillo, ¿no? Cualquier entidad de Civil 3D, como un alineamiento, superficie o corredor, que le des clic derecho, siempre va a tener un apartado de propiedades y de estilos. Un alineamiento, por ejemplo, como mi alineamiento que está acá, yo le doy clic derecho, tiene un apartado de estilos y de propiedades. Incluso el corredor, le doy clic derecho, corredor properties o corredor coasset style. En este caso, quiero entrar a las propiedades y me voy de nuevo al apartado de parámetros. Ahora, aquí es donde lo dejé. Esto es lo que ustedes crearon. Pero aparte de parámetros, muchas otras ventanas se han creado. Todas estas ventanas son muy, muy útiles. ¿De acuerdo? Les voy a enseñar cómo manejarlas. Más que nada, las principales son él y él. Estas son las que más se utilizan. Él, bueno, no tanto. Bueno, sí lo utilizas slow pattern para el tema de superelevaciones, ¿no? Cuando haces una carretera. Pero él y él, bueno, son los que más utiliza de todos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos, tenía frecuencias cada 25. Ahora, en curvas, yo voy a cambiar las frecuencias que en curvas cada 5 metros empieza a generarse una frecuencia. En espirales, no tengo espirales aquí. Les expliqué que las espirales son las transiciones de curva que existen. Las crea solamente en tema de carreteras. Las tangentes, puede ser que la deje en 25, ni un problema. Puede ser que las deje también en 15, si quiero ser un poco más preciso. A lo largo de curvas verticales se refiere que si en la rasante lo hiciste de esta manera, dibujaste una rasante con curvas, a lo largo de las curvas verticales también se van a generar frecuencias. Estas opciones se refieren a los puntos geométricos como PIs o PTs, ¿no? Que has creado en tu perfil longitudinal. Déjenlo como yes por si acaso, ¿ya? No, no hay ningún problema. A veces no, aunque a veces no, a veces quieres quitarle, ¿cómo se llama? Ya no quieres que, ¿cómo se llama? Se genere en puntos geométricos, entonces puedes ponerle no. Pero por lo general le ponle la configuración estándar es esta, ¿de acuerdo? Ahora dense cuenta que ya no es un valor único. Voy a darle rebuild. Ahora ven la diferencia. Ya ha cambiado, ¿no? Ahora cada 5 metros está, ¿cómo se llama? En los que son las tangentes. Y lo que son, ¿cómo se llama? Perdón, en lo que son las curvas y en las tangentes se ha mantenido cada 15 metros. De esa manera su corredor está más afinado. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con un corredor? Uf, tienes cantidad de cosas. Puedes crear superficies, puedes, ¿cómo se llama? Crear sólidos a partir del corredor, puedes crear cuerpos o elementos tipo body, que no sé para qué sirven hasta el día de hoy, ¿verdad? Los elementos tipo body al menos no me han servido para nada a mí en los trabajos que he hecho, pero tienen que tener un uso, no lo he revisado a profundidad. ¿A qué me refiero con elementos tipo body a esto? Observen, por favor. Este es su corredor, ¿sí o no? Ahora, tienen un comando llamado extraer sólidos de corredor. Ahora te está preguntando las regiones. Bueno, en este caso solo tienes una región, por eso les expliqué el tema de las regiones. Una línea base puede tener más de una región. Por eso cuando tú lo divides en regiones, puedes tener, ¿cómo se llama estos sólidos fraccionados? Vamos a hacer el ejemplo. Observen.
Tengo el corredor y yo puedo ponerle, bueno, voy a seleccionar la región, acá me sale el nombre. Este nombre que ven acá es el nombre de la región. ¿Cuál región? Está acá. Si entro en las propiedades del corredor, ese está acá, le voy a cambiar el nombre a región uno. Listo. Entro aquí y voy a empezar a extraer los sólidos. ¿Por qué me salen 4 submenús? ¿Por qué? Porque tengo dos PKTs por lados. Recuerden que yo tengo esto. Tengo un ensamblaje que tiene un subensamblaje a la izquierda, un subensamblaje a la derecha. Este menú, lado izquierdo, le pertenece a él. Este menú, disculpen, este menú le pertenece a él. ¿Cómo me doy cuenta que este menú le pertenece a él y a él? Fácil, porque acá me está hablando de la base y la subbase, que únicamente le pertenecían a la pista, como ustedes vieron, y pertenece al lado izquierdo. Este pertenece a la pista del lado derecho. Y estos otros de acá pertenecen a los cuerpos, que son, ¿cómo se llama? Los cortes o los rellenos, dependiendo del caso. Entonces, puedo extraer los shapes y puedo extraer los links. Cuando extraes un shape, se genera un sólido. Cuando extraes un link, se genera lo que es un, ¿cómo se llama? Un cuerpo. Ahorita van a ver a lo que me refiero. Los voy a extraer. Pueden extraerlo en un dibujo existente, en este dibujo, o en un nuevo dibujo. Les recomiendo mil veces que lo extraigan en un dibujo existente o en un nuevo dibujo. No les conviene generarlo en el mismo dibujo porque si no, se va a lentear, ¿de acuerdo? Su corredor. Cada vez que quieran reconstruirlo, los sólidos también se van a intentar reconstruir. Es molesto. Entonces, vamos a darle en un nuevo dibujo. Y de hecho le voy a dar un nombre. Ejemplo. Bueno, lo voy a dejar así. Ejemplo, sólidos uno. Salvar, extraer sólidos. Ahora voy a abrir el archivo. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Creo que no lo creo. Ah, acá está. No lo veo. Doble clic central o zoom extend. Ahí está. Ahora aquí ustedes pueden ver los cuerpos y pueden ver los sólidos. A esto me refiero con elementos tipo body. Esto acá, chicos. Esto es un body. No sé qué se puede hacer tan bien que se puede hacer con él. Sé que si yo lo exploto, ¿qué me genera un body? Me genera elementos tipo región. Estos sí me sirven, porque tienen área y perímetro, pero estos me sirven bastante, porque ¿cómo se llama? Puedo sacar una sumatoria de áreas y lo que sea, pero el body en sí como elemento, no estoy seguro cómo lo puedo utilizar, pero los subelementos que salen al explotarlo, pues claro. Ahora, esto de aquí es el sólido, y precisamente, ¿cómo saber si es el sólido de la base o la subbase? Fácil. Cuando nosotros, ¿cómo se llama? Estamos extrayendo estos elementos, especialmente los sólidos, se generan con unas cosas llamadas property sets. Si me voy a la parte de manage y veo acá cómo se llama, define property sets, son propiedades que tú le puedes insertar a elementos en base a fórmulas, en base a parámetros. Por ejemplo, yo cliqueo esto y me voy a la data extendida. Y acá hay un montón de información. Pero aquí hay información importante, chicos, ¿ah? Miren, aquí te está hablando de cuál fue su estación de inicio, su estación de final, te está hablando del ensamblaje con el que lo crearon, te está hablando del nombre del corredor con que lo crearon, la línea base horizontal, el nombre de la región y la línea base vertical. Te da un montón de información útil que puedes aprovechar para utilizarla en plataformas como Dynamo o simplemente una extracción por otros medios como por ejemplo Naviswork. Cuando haces un Naviswork de, ¿cómo se llama haces un Naviswork de, por ejemplo, de horas de defensa ribereñas, eh, pues, ¿cómo se llama las chambeas más que nada con los parámetros que te generan, los parámetros que tienes aquí colocados. ¿Para qué sirven los sólidos de corredor? Para esto, observen. Les voy a mostrar un pequeño fragmento. Vamos a ver, por ejemplo.
Ahí está. Observen aquí. Miren, gente, chequen esto acá. Lo que necesito moverme un poquito más. Ya, ¿ven esto? Lo que están viendo ustedes acá es una simulación 4D. Esto es el famoso 4D que se hace por Navisworks, ¿de acuerdo? Todo lo que ustedes están viendo acá se realiza con sólidos de corredor. Por eso son importantes. Por eso cuando generen su obra lineal es importante que sepan ustedes los sólidos que están generando, cómo los generan, en qué regiones. Y esta simulación 4D que se hace mediante un timeliner es el producto final. Hacer un corredor no termina solamente en hacer secciones transversales, meterlo en una tabla y ya sacar un valor. No, eso se extiende mucho más. Y ustedes cuando hagan un corredor tienen que tener en mente que al producto que quieren llegar al final es al 4D o 5D. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, a ver, un segundo, por favor. Un momento. Vamos a una pequeña pausa. Entonces, ahora, ¿cómo se llama este? Solamente hice la simulación con solo hice la simulación con un ensamblaje genérico. Como es como es, ¿cómo se llama un capítulo vasto, voy a programar también una clase a lo largo de la semana para seguir explayándome o mostrándoles cómo se llaman los demás usos del corredor, ¿de acuerdo? Pero esta vez con el paquete genérico. Van a ser unas clases extra, ¿ya? Para que más o menos entiendan bien el tema y entiendan bien cómo se llama, cuál es la manipulación completa de ese elemento. Por hoy lo dejamos así, ¿de acuerdo? Pero a lo largo de la semana se programan otras clases. Gracias. Ya, sería todo. Ya está, listo, esta pausa. Ya, Cholito. Entonces, a lo largo de la semana vamos a ver si programa otra clase para continuar, pues. Ya, bacán. Está buena la clase, ¿ah? Está buena. Te pongo 4 estrellas. Ya, ya, papi. Ya, Listo. chévere. Vamos conversando, pero voy a entrar a otro lado. Dale, Roy, cuídate. Ah, Chao. gracias, Arturo. Chao, chao, cuídate.